primer Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa, CHONE 2021. ¿Qué tal, amigos de CHONE? Muy buenas noches. Ya estamos en un nuevo espacio de entrevistas en el marco de la gran actividad que se va a llevar a cabo en CHONE este 28, 29 y 30 de octubre. El primer Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa acá en nuestro cantón, en CHONE. Y pues hemos ya venido realizando una serie de entrevistas con algunos de nuestros expositores, los conferencistas que van a ser parte de este importante evento. Y así como hay conferencistas internacionales, también contamos con conferencistas ecuatorianos que tienen un gran aporte que brindar en este seminario que se va a ejecutar acá en CHONE, pero que además tienen ya la experiencia cercana de venir trabajando, implementando estas actividades en nuestro suelo, en nuestra tierra, en suelo ecuatoriano, y conocen de más cerca la realidad que se vive y cómo aplicar técnicas que nos ayuden a poder cumplir la meta de la ganadería regenerativa de mejor manera. Hoy vamos a entrevistar a uno de ellos. Es un gusto para mí recibir aquí al doctor, al médico veterinario Juan Luis Cedeño. Muy buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe, doctor. Katy, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de los canales comunicativos que tiene el GAT Municipal de CHONE. Es un grato honor poder compartir esta oportunidad con usted. Excelente, Juan Luis. Ustedes, en el trabajo que hemos venido haciendo previo a esta conferencia, hemos ido conociendo de a poco lo que se viene realizando desde varias aristas, ¿no? Médicos, ingenieros, ganaderos que solamente han tenido su experiencia basada en eso, en lo que han vivido, y vemos con buenos ojos que cada vez son más las personas interesadas en aprender estos nuevos métodos. Su ponencia para esta próxima conferencia que vamos a tener acá va a estar dirigida al cuidado animal, al manejo de la sanidad animal en estos sistemas ganaderos regenerativos. Entonces me gustaría entrar un poquito en materia como una abreboca para lo que será este gran congreso. Bueno, Katy, sí. La ponencia que vamos a presentar para este evento de gran trascendencia que vamos a tener a nivel provincial y a nivel nacional y con una proyección y alcance internacional, pretende abordar una temática que hasta cierto punto en el ámbito o con el enfoque de la ganadería regenerativa tiende a ser controversial, porque uno de los pilares de los cuales siempre se habla para la implementación de sistemas ganaderos regenerativos es la necesidad de criar y seleccionar bovinos que manifiesten resistencia natural a las enfermedades. Entonces eso conduce a que muchas personas hagan un señalamiento crítico acerca de qué tan importante entonces, si promovemos ese pilar dentro de los sistemas ganaderos regenerativos, tener que preocuparnos de la salud de los animales. Entonces, desde mi óptica de médico veterinario zootecnista, que estoy haciendo un proceso, he hecho un proceso que me ha permitido convencerme totalmente de la necesidad de implementar estos sistemas racionales y agroecológicos para nuestra producción ganadera. Yo diría que es muy, pero muy importante, porque tenemos dos aspectos fundamentales que lo sustentan. Número uno, mientras nosotros logremos criar y utilizar ese biotipo animal funcional, adaptado y rústico, todavía seguiremos trabajando con la mayoría de razas y biotipos con los que contamos, los cuales pues algunos de ellos tienen mucha influencia de razas europeas, no totalmente adaptadas a nuestras condiciones agroecológicas, que presentan naturalmente una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas y parasitarias, y por lo tanto, obviamente nuestra preocupación tiene que estar orientada a mejorar los niveles de bienestar y de salud de los bovinos que presentan esas características. En segundo lugar, otro aspecto, ¿sí? Sí, Katy. Haciendo un poco un antecedente, pero vale recalcar que estas prácticas de ganadería regenerativa se venían realizando de muy buena manera. Nuestros antepasados lo hacían, nuestros tal vez abuelos no, bisabuelos podían haberlo practicado y venía siendo una práctica que tenía éxito, pero llegó un momento en el que hubo un cambio a nivel mundial. El momento de producir, se industrializaron muchas cosas, vino la llamada Revolución Verde y con ello comenzamos a querer producir más y comenzamos a insertar especies europeas o de otros sectores o de otros países o regiones que no prestan o que no están acostumbradas a las condiciones que tiene el Ecuador.
Entonces, en ese sentido, también sabemos que es importantísimo no solamente elegir una especie lo más criolla posible, sino también pudiéramos producir animales con el correcto monte de animales que cuenten con estas condiciones, que no se enfermen, como usted lo ha mencionado. Claro, sí, así es, Katy, así es, efectivamente. Es decir, se promueve mucho en la ganadería regenerativa el rescate de las llamadas razas criollas nativas autóctonas, ¿no? Que son bovinos, obviamente los bovinos no son una especie animal endémica de nuestro continente americano, pues ellas históricamente debemos recordar que vinieron con los colonizadores europeos. Sin embargo, todos los bovinos que, digamos, considerados como criollos, prácticamente son individuos descendientes de esas vacas, esos bovinos que vinieron con los colonizadores españoles, principalmente en el caso de América del Sur, y que tienen prácticamente 500 años de naturalización. Entonces, imagínense, en ese periodo de tiempo que ha pasado, la evolución biológica ha determinado que estos bovinos desarrollen biotipos plenamente adaptados a las condiciones agroecológicas nuestras, a nuestras pasturas, a nuestros forrajes, a nuestros parásitos internos, a los parásitos externos que también existen en las condiciones de los ecosistemas productivos. Entonces, eso es un pilar muy importante. Sin embargo, también, como usted lo mencionaba, la ganadería regenerativa apunta a lo que defiende una nueva ciencia muy importante que se llama la etnoveterinaria, que quiere decir que tratemos de aplicar en la medicina veterinaria conocimiento ancestral, es decir, prácticas y métodos que nuestros antiguos pobladores utilizaban, empleando mucho, sobre todo mucho recurso vegetal, practicando lo que se llamaría la fitoterapia, utilización de ciertas plantas, ciertos vegetales, ciertos frutos o extractos de esos recursos vegetales para hacer ciertos preparados que se utilizaban, por ejemplo, para tratar problemas de retención placentaria en vacas recién paridas. Ese sería un ejemplo. O productos como el NIN, que aunque no es un árbol originario de acá de nuestro continente, pero se ha naturalizado porque es originario del sudeste asiático de la India, pero es un recurso vegetal que tiene una gran versatilidad y valor porque nosotros podemos utilizar sus frutos, podemos utilizar su follaje para producir, por ejemplo, insecticidas y antisépticos de carácter biológico, ¿no? Muy bien, doctor. Esto nos habla de que rompemos un mito, ¿no? Que cuando creemos que comenzamos a implementar la ganadería regenerativa, nuestros animales tal vez ya no van a necesitar de un uso de medicina química como se viene haciendo y como viene intentando erradicar la ganadería regenerativa. Pero sabemos que los animales padecen de enfermedades propias del mismo entorno en el que viven, como la garrapata, por ejemplo, y ahí el uso de químicos como la ivermectina también, que a la larga, cuando aplicamos ganadería regenerativa, tenemos que irlos quitando totalmente del proceso, o cómo se va manejando este cambio para implementar ganadería regenerativa y tener animales sanos. Es muy importante lo que usted señala, es muy importante, muy acertado en el sentido de que por más que nosotros logremos desarrollar y criar razas y biotipos de bovinos adaptados, siempre va a existir, o sea, es un hecho simplemente lógico y natural que el individuo deba enfermarse o pueda enfermarse. Entonces, lo que apuntamos en ganadería regenerativa es, en primer lugar, en tratar de utilizar alternativas terapéuticas que estén alineadas con el enfoque de la ganadería regenerativa, es decir, utilización de productos que no generen residualidad ni contaminación, ya sea los productos finales, carne o leche, hablando de bovinos, o que generen alguna contaminación residual que derive hacia el medio ambiente exterior y que termine afectando, por ejemplo, a la llamada biocenosis, es decir, a todo el conjunto de seres y organismos que viven en el suelo. Eso por un lado. Y por otro lado, también yo como médico veterinario va a ser uno de los aspectos que trataré de abordar de manera muy, muy significativa en mi ponencia, en mi presentación, será que también nosotros podemos aplicar lo que yo llamo un enfoque racional y responsable en el uso de la medicina veterinaria convencional. Porque hay varios productos, por ejemplo, para usted mencionaba la ivermectina, que desde luego nosotros consideramos que está vedada porque la residualidad de ella, sobre todo a nivel de materia fecal, y afecta a lombrices de tierra, escarabajos. Pero en cambio yo puedo utilizar otros productos para control de parásitos internos, Que son nuestros que son más escarabajos. inocuos y no provocan ese daño. Que son nuestros Uh -huh. escarabajos y nuestros gusanos los encargados de llevar los mismos nutrientes de la bosta o del estiércol hacia el mismo suelo. Y si la bosta viene con ivermectina o viene con químicos y se seca más rápido, estamos limitando o quitándole ese poder que tiene esa misma bosta
y de luego ser llevada al suelo por los microorganismos. Así es, perfectamente, usted lo ha dicho muy bien, es decir, los escarabajos estercoleros son organismos encargados de procesar la materia fecal, de degradarla mecánicamente y favorecer la incorporación de sus elementos químicos como nutrientes al suelo. Si usamos ivermectina, ¿qué ocurre? La ivermectina en un 90 y por encima del 90% se biotransforma y se elimina en materia fecal, en el estiércol del bovino. Entonces, como el insumo con el cual trabaja el escarabajo estercolero es el estiércol de la vaca, entonces imagínense, se ha comprobado científicamente ya con pruebas sólidas que eso termina infertilizando y provocando este daño, sobre todo a nivel reproductivo, de muchas especies de escarabajos descomponedores de materia fecal. Muy bien, ingeniero, entonces, volviendo a lo que usted me comentaba inicialmente y a la necesidad de continuar teniendo animales sanos, la idea de su ponencia es que la gente tenga herramientas que les permitan encontrar medicinas más holísticas, más homeópatas, que permitan tener un animal sano, que de por sí la ganadería regenerativa me va a dar animales más sanos, pero para poder contrarrestar estos problemas que puedan presentarse, vamos a tener recursos para utilizar, ¿cierto? Muy bien dicho, sí. Ese es el planteamiento central de la ponencia, es decir, tratar de hacer un recuento y presentar también, inclusive con experiencias prácticas que yo he desarrollado, qué alternativas tenemos para poder seguir tratando y resolviendo los problemas de salud que se puedan presentar en los bovinos en nuestros sistemas de producción. Y también hacer un enfoque muy importante o hacer un énfasis especial en lo que debe ser el ideal de la medicina, que es la medicina preventiva. Entonces, si usted promueve el bienestar, el respeto de los principios del bienestar animal, que logra crear un entorno natural que favorezca la conducta del bovino, que satisfaga sus necesidades nutricionales, en un ambiente natural, libre de contaminación, usted también está contribuyendo de manera decisiva a elevar lo que se llama en términos médicos los niveles de resistencia del animal. Entonces, todo ese conjunto de estrategias aunadas también a las terapias alternativas, a las herramientas, como usted bien lo recordaba, que será el título de la ponencia, de la presentación, tienen ese propósito, ¿no? De que el productor pueda adoptar la ganadería regenerativa en sus diferentes modalidades, pero teniendo también presente que puede tener a su disposición alternativas para poder resolver y enfrentar problemas de salud en sus bovinos. A mí me agrada un tema de la ganadería regenerativa que desde que estamos trabajando en lo que va a ser el Congreso, aproximadamente 2 meses ya, hemos ido conociendo de cerca que esto se complementa como no engrane, ¿no? Porque si hablamos de implementar plantas, árboles, medicina que se crea de manera natural, de manera holística, que están ahí mismo, se complementa precisamente con la arborización que necesitan los nuevos sistemas de aplicación de ganadería regenerativa. Si nos concentramos en el PRB, por ejemplo, nos habla claramente del rendimiento máximo y ahí pudiéramos también tener este tipo de plantas medicinales que nos ayudan a contribuir con la salud de nuestros animales. Precisamente, Katy, sí, ese es un punto muy importante porque como usted bien sabe, uno de los pilares fundamentales que se promueve en la ganadería regenerativa es la no utilización de agrotóxicos o herbicidas o matamalezas, como le llamamos comúnmente en el campo, para eliminar una diversidad de plantas que existen a nivel del ecosistema del potrero, que nosotros, bien decía un especialista, mal llamamos maleza. Alguien decía que el término maleza se aplica a aquella planta que el ser humano no comprende cuál es su función o rol que cumple dentro del ecosistema. Entonces, mire usted algo muy interesante. Se ha podido confirmar científicamente que en una pradera o un potrero que nosotros llamamos polifítico, es decir, donde haya diversidad de plantas, de árboles, de arbustos, de gramíneas, de leguminosas, como existe mucho aquí en las condiciones agroecológicas de nuestra provincia de Manabí, esa ensalada variada permite que el bovino inclusive consuma algunos alimentos, es decir, algunos forrajes y pasturas que le aportan sustancias bioactivas que tienen, por ejemplo, acción antiparasitaria. Entonces, de esa manera el animal, al consumir una dieta alimenticia mucho más variada desde el punto de vista botánico, también de forma indirecta está contribuyendo al mantenimiento de su propia salud. Entonces, esa es una ventaja importante, aparte de muchas otras más múltiples que tiene el hecho de que nosotros en los sistemas ganaderos regenerativos promovamos lo que usted bien explicaba, que haya esa diversidad botánica, participación de árboles, arbustos, plantas de diversa clase, no solamente gramíneas, ¿no?
y de los mismos animales, porque podemos ver que se convierte en un hábitat incluso para otros animales cuando comenzamos a tener potreros idóneos o sin tanta contaminación, como por ejemplo podemos ver cómo las garzas cumplen su rol de desparasitante de garrapatas en las aves, al contar precisamente con espacios mucho más sanos y con árboles y un hábitat para ellas. Totalmente de acuerdo, Katy. No podía haberse explicado mejor. Te lo he explicado muy bien. Así es, precisamente. El hecho de que contemos nosotros dentro del ecosistema productivo del potrero con ese estrato de árboles y arbustos, eso representa un hábitat natural para muchas aves que son de hábito insectívoro, ¿no? Se alimentan de muchos insectos plaga o inclusive insectos que son intermediarios dentro del ciclo biológico de algunos parásitos. Por ejemplo, mire, también muchas aves silvestres o inclusive en ciertos sistemas en los cuales se practica lo que se denomina el pastoreo multiespecie, que usted utiliza, por ejemplo, gallinas para pastorear, hacer un pastoreo de repaso posterior a un primer pastoreo efectuado por bovinos. Las gallinas en la bosta son depredadoras, inclusive de larvas y huevos de comes de gusanos. Entonces, de esa manera nosotros estamos contribuyendo a ese control con esa fauna insectívora, tanto representada por invertebrados como los escarabajos que mencionamos hace poco rato, las lombrices de tierra y también, como usted mencionaba, las aves. Entonces, realmente la naturaleza es sabia, ella establece equilibrios. Entonces, recordemos que una de las principales definiciones que tenemos de la ganadería regenerativa es que es aquella actividad de producción ganadera que trata de equilibrar el proceso productivo a los mecanismos propios de la naturaleza. Realmente estoy muy contenta. Quienes vayan a ser parte de este primer Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa deben llevar lápiz y papel en mano para poder anotar cada una de las recomendaciones suyas, sobre todo porque sé que va a dar algunas herramientas, medicinas como tal, que puedan ser aplicadas dependiendo de cada caso que se van presentando, y ahí no se pueden perder esta ponencia, ninguna, todas están geniales, que seguramente les van a dar muchísimos recursos para ir ya sea de cabeza a la ganadería regenerativa o irlo implementando poco a poco e ir mejorando no solamente la salud de nuestros animales, no solamente la salud de nuestros suelos, no solamente la salud de los humanos que consumimos productos más sanos, sino también generando mayor rentabilidad, que es uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad con la producción ganadera. Doctor, un abrazo para usted, muchísimas gracias por su tiempo, nos vemos en este congreso el 28, 29 y 30 de octubre. Muchas gracias, Katy, por esta fantástica oportunidad. Muchas gracias por permitirme compartir un poco, hacer una aproximación de lo que será la presentación que haré para el Congreso y obviamente cerrar esta entrevista nuevamente reiterando una cordial y fraterna invitación a toda la comunidad ganadera chonera, manabita, del Ecuador, y seguramente también contaremos con la participación de amigos procedentes de varios países vecinos para poder compartir este espacio que va a ser inédito. Realmente nosotros aspiramos y estamos seguros de que va a ser así, que haremos historia. Vamos a hacer historia porque vamos a proyectar a Chone como realmente el centro de referencia de la ganadería, de la producción ganadera a nivel provincial y a nivel nacional, pero también con este enfoque importante de sostenibilidad y de cercanía a la ganadería regenerativa. Usted lo ha dicho, ingeniero. Doctor, un abrazo para usted muy grande. Nos vemos en el Congreso este 28, 29 y 30 de octubre. Será hasta ese día. Que tengan muy buenas noches. Hasta ese día. Muy buenas noches. Amigos de Chone, gracias por acompañarnos en una nueva entrega en este programa creado para que todos vayamos conociendo de a poquito de qué trata la ganadería regenerativa y también para no perdernos este gran congreso internacional en lo que ustedes han visto a través de estas entrevistas. Tenemos expositores de lujo que definitivamente van a dejar una huella que nos va a permitir un cambio, no en el suelo, no en el ganado, no en el pasto, sino un cambio acá, donde necesitamos nosotros y donde lo necesita el planeta. Que tengan muy buenas noches. Para ser parte del primer Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa Chone 2021, debe inscribirse sin costo alguno en www.congresoganadería.chone.gov.es, acceder al formulario de preinscripción e ingresar sus datos. Asegúrese que sean los correctos y haga clic en preinscribirme ahora. Llegará un correo a su buzón para validar la información ingresada y poder emitir su ticket para el evento. ¡Y listo!
Nuestros ancestros lo sabían. Pero la Revolución Verde nos cegó. Año tras año hemos devastado nuestro suelo. Es hora de un cambio. Aquí. Primer Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa, CHONE 2021.